Hola Guido, ¿cómo estás? Roberto Flores de Multimedios. Preguntarte qué, qué análisis haces de estas derrotas ante equipos de jerarquía que les ha tocado últimamente, como el LAFC, América y ahora el Miami, que de pronto no le está rindiendo a Tigres lo que le rendía ante otros equipos y cómo viste el partido de hoy. Sí, creo que hicimos, en líneas generales, tuvimos el control. Creo que el equipo rival los primeros minutos se encontró mejor. Entiendo que en esta fase no puedes regalar ningún tiempo, ninguna cantidad de minutos. Creo que ellos se encontraron el principio mejor. Después tuvimos el control del juego todo el partido, hemos generado, pero bueno, seguramente teníamos mucha ilusión de pasar. Ahora hacer el análisis interno y seguir en la Liga Mexicana. Tenemos a la segunda fila, por favor. Buenas noches, Recording in Guido. Juan Carlos progress. Jiménez del periódico El Norte en Monterrey. Guido, me imagino que frustración, ¿no? Cuando tu equipo mejor jugaba, cuando mejor estaba sentado, viene esa jugada quizá rigorista, quizá no es una mano clara, pero hay poca distancia. ¿Cómo te quedas dolido, frustrado por este resultado? Sí, lo dijiste vos, creo que teníamos el dominio del juego, creo que ya prácticamente el segundo tiempo fue todo nuestro, estábamos en campo rival generando situaciones, creo que era un partido, sabíamos, complicado por la jerarquía del rival, que podía cambiar el ritmo del partido en cualquier momento, pero creo que fuimos dominadores del juego, generando, pero bueno, a dar vuelta a la página y ya pensar en la Liga Mexicana. De este lado, Guido, a tu derecha, Vladimir de TUDN, ¿qué se platica en el vestuario cuando recién están eliminados ante un equipo como Inter Miami? Y si en específico platicaste con Javier Aquino, dijimos en la previa que esto se iba a definir por detalles y fueron dos detallitos, curiosamente o fortuitamente, circunstancialmente de Aquino. Como también lo dijiste vos, creo que fueron dos jugadas desafortunadas donde le pega la pelota en la mano, nada, internamente dolidos porque teníamos mucha ilusión de pasar, de regalarle un triunfo a nuestra gente que vino acá, que nos apoya en Monterrey. Nada, con ser consciente de que algo nos está faltando para pasar, internamente lo trabajaremos, mejoraremos y ya pensar en la liga. Luis, Guido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas Luis noches. Miño del M Sports. Em, ¿Te sorprendió la actitud del equipo? Porque por momentos no fueron el equipo que venían arrasando, que venían complicándole la vida a todos. Tuvieron muchos problemas. Al menos eso se notó, ¿no? Sí, no sé si coincido tanto en eso. Sí, como dije al principio, creo que los primeros, creo que fue 15, 20 minutos, el equipo rival hizo las cosas mejor. Después, a partir de ahí, mi equipo fue totalmente mejor que el equipo rival y en dos situaciones nos hacen dos goles, pero consciente de que hay mucho margen de mejora también. vamos a la tercera fila la izquierda. ¿Qué tal, Guido? Darío Daix para ESPN. Luego de la salida de Jordi Alba, ingresa Noah Allen e Inter Miami planta dos líneas defensivas bastante marcadas. Sin embargo, ustedes conseguir encontrar el empate y parecía que se lo iban a llevar puesto, que iban a encontrar el segundo gol. Daba esa sensación, no sé si a vos también te pasó. ¿Qué pensás que le faltó para llegar a ese segundo tanto? Gracias. Capaz que ser más certero en la última línea, capaz que identificar qué espacio había que penetrar y no había tanta necesidad de venir a jugar. Creo que más allá de ese momento, creo que el equipo tenía el control. Creo que el equipo rival, ya cuando se planta atrás, lo que busca es hacer un juego de transiciones, que nosotros habíamos hablado que teníamos que tener el control y viajar juntos y ahí a partir de ahí generar situaciones. Creo que la íbamos generando, creo que ya por las bandas estábamos generando y en el mejor momento creo que ellos se encuentran de vuelta con el penal. Y nada, creo que en líneas generales el segundo tiempo fuimos mucho mejores y en esa jugada se llevan la victoria. Tenemos en la primera fila, por favor. Buenas noches, Guido, Buenas Andrea noches. Llanes de Deportes Total USA. Tus jugadores salieron muy molestos con el arbitraje, lo vimos reclamando mucho. ¿Te parece que fue muy rigorista el árbitro en los dos penales? ¿O tienes el mismo sentimiento que tus jugadores? ¿O no piensas igual? Gracias. Sí, sinceramente sí, creo que a la vista de todos creo que puede ser rigorista, como dijiste vos, pero nada, ya hay que dar vuelta a la página, no me gusta a mí hablar de los árbitros, sí, sinceramente todos estábamos muy molestos, pero ya está. Vamos a tomar una pregunta de Zoom. Vamos a Adrián Rodríguez, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal, profe? Adrián Rodríguez de Factor 4. Me gustaría preguntarle cómo calificarías en general este torneo y bueno, cómo
darle ese envión anímico al conjunto universitario de cara a lo que sigue de la Liga MX, mismo que pues a raíz de la derrota que también sufrieron con América. Muchísimas gracias. Sí, a nosotros nos gusta competir hasta el final, no hemos llegado en este torneo, entendemos que la exigencia de nuestra institución es dar vuelta a la página lo más rápido posible y ya pensar en nuestra liga, porque demanda ya pensar en el fin de semana y tratar de competir al máximo como milita esta institución. La última pregunta va a ser en Zoom de Oscar Gallardo. Gracias. ¿Cómo estás, Guido? Buenas noches, Oscar Gallardo de ESPN. Pensando en el partido ante Mazatlán en la liga, me gustaría preguntarte si tienes en mente el tema de las rotaciones, Guido, sobre todo por este bache en el que se ve tu equipo ante América y ahora ante Miami, pero si piensas en rotaciones para enfrentar a Mazatlán y sobre todo porque viene un calendario de visita para Tigres. Gracias. Sí, pensaremos ahora en regresar a Monterrey, analizaremos cómo terminaron los jugadores. Fue un partido desde lo físico por el calor muy, muy importante, así que haremos un análisis en estos días para ver quién juega. Muchas gracias. Buenas noches.